Buenos días, mi nombre es Jesús Andrés Gómez Rosales, soy de la Brigada 201 del Laboratorio de Sistemas Digitales. En esta ocasión les enseñaré cómo realizar la práctica 5. Para esta práctica debimos de escoger lo que son dos ecuaciones, uno que es en la forma SOP y otra que está en la forma POS. Para realizar cada una, pues primeramente tenemos que armar lo que es su circuito. Como vemos, en nuestra ecuación SOP son dos grupos que pues están multiplicándose dentro de ellos y sumados los dos. Entonces la multiplicación lo que simboliza es un AND y la suma lo que simboliza es un OR. Bueno, las variables que tenemos para el primer grupo son A negada, B, C y D negada. Para el segundo grupo lo que tenemos es A negada, C negada y D. Y pues lo vemos aquí. Y las dos se juntan con el OR que da la salida a un LED que pues este nos va a simbolizar lo que es nuestra salida. Y bueno, ahora con la ecuación POS tenemos igualmente dos grupos que se están sumando dentro de ellos, lo que significa pues que es un OR y multiplicándose por fuera, que lo que vemos que es un AND. Para el primer grupo tenemos dos variables, que es C negada más D, C negada y la D. Después en el segundo tenemos lo que es la A normal, B negada y C negada. Y bueno, las dos salidas de los OR se juntan con lo que es el AND, que el AND da a nuestro LED de salida. Y bueno, para simbolizar las entradas, lo que utilicé son los logic state, para que cada uno pueda tener las mismas entradas. Y bueno, después de ya haber armado nuestros circuitos, lo que tenemos que hacer es la tabla de verdad pues de cada uno, que en este caso yo ya la había hecho y lo único que vamos a hacer pues es comprobar los resultados. Vemos que en nuestra tabla de verdad, para la combinación 0, vemos que F1 en nuestra ecuación sub es 0, y F2, que F2 es nuestra ecuación en la forma POS, da un 1. Entonces ya nada más comprobaríamos los resultados. Vemos que para F1 en la combinación 0 es 0 y en F2 es 1. Vemos que aquí el LED simboliza un 0 y aquí simboliza un 1, entonces nuestra tabla de verdad va bien. Ahora para la primera combinación vemos que los dos resultados deberían de ser 1. Lo vemos y vemos que pues efectivamente sí están dando un 1 los dos. Para la segunda combinación deberían de dar 0 los dos y vemos que efectivamente sí están dando 0. Ahora para la tercera combinación solo F2 daría un 1. Vemos que solo F2 da un 1. Para la cuarta combinación vemos que igualmente F2 solo está dando un 1. Y bueno, lo vemos aquí. Ahora, la siguiente combinación, las dos deberían de dar un 1. Y vemos que pues sí lo dan. En la sexta combinación, solo F1 da un 1. Y lo vemos aquí. En la séptima combinación, vemos que los dos deberían de dar 0. Y vemos 0 y 0. Ahora, en la octava combinación, debería solo F2 de dar un 1 de salida. Y bueno, lo vemos aquí. 0 y 1. Ahora, para la combinación número 9, igualmente solo F2 debería de dar un 1. Y lo vemos 0 y un 1. La combinación número 10, los dos deberían de dar 0. Y los dos dan 0. En la combinación 11, F1 da 0 y F2 da un 1. Entonces lo revisamos. Vemos que un 0 y un 1, 0 y un 1. En la combinación número 12, igualmente sería 0 y 1.
y vemos 0 y 1. La combinación número 13, vemos que es un 0 y un 1. Igualmente 0 y un 1. La combinación número 14, los dos están dando como salida un 0. Y vemos que tenemos como salida un 0 y un 0. Y la última combinación, que es la combinación 15, donde todas las variables están encendidas, vemos que da un 0 y un 1. F1 es 0 y F2 un 1. Y lo vemos aquí. Ahora, ya que tenemos esto realizado y comprobamos nuestra tabla de verdad, lo que tenemos que hacer es realizar nuestros mapas de Carnot. Que esto, bueno, se hace de la siguiente manera. Vemos que, bueno, este es el mapa de Carnot, sin los números que vienen adentro de cada recuadro. Entonces, ¿cómo se llena este mapa de Carnot? Bueno, primeramente tomamos lo que es la F1 o la ecuación en la forma SOP y vemos que en cada recuadro tenemos lo que es un índice, que esto significa el número de combinación dentro de la tabla de verdad. Esto se llena de la siguiente manera. Vemos que tenemos el índice 0, nos vamos a la combinación 0, estamos trabajando con F1, su resultado es un 0, entonces el número que debe ir dentro del recuadro es el número o la salida que está dando F1, en este caso un 0. Ahora, en la combinación 1, nos vamos a la combinación 1, vemos que hay un 1, entonces en el recuadro se pone un 1. En la combinación 3, vemos la combinación 3 está dando el resultado un 0, entonces escribimos un 0. En la combinación 2, vemos que el resultado es un 0, entonces escribimos un 0. Esto se tiene que hacer con todos los demás recuadros hasta llenar nuestro mapa. Bueno, esto yo los ceros los puse en color rojo y los unos en color negro para poder identificarlos mejor. Bueno, ahora para simplificar nuestra ecuación con los mapas, tenemos que hacer lo siguiente. Estos mapas se resuelven de la siguiente manera, que es agrupando los números, los mismos números, en grupos lo más grande posible, pues que podamos. En este caso, como queremos encontrar la ecuación SOP, se tienen que usar los números unos. Si nosotros queremos sacar la ecuación POS, tenemos que utilizar los números 0. Y bueno, como vamos a utilizar la ecuación SOP, tenemos que agrupar lo que son los números 1. En este caso, pues solo tenemos 3. ¿Cómo podemos agruparlos? Bueno, pues estos dos pueden formar un grupo. Y pues la combinación 6 o el último 1 que tenemos, pues él no puede formar un grupo con otro 1. Entonces él formaría un grupo solo. Y pues esto nos quedaría así. Estos unos formando un grupo y la combinación 6, que solo hay un 1, pues formando otro grupo solo. Y bueno, ya que armamos los grupos, para poder sacar lo que es nuestra ecuación, tenemos que revisar las columnas y las filas por las que está pasando el grupo. Por ejemplo, empezaremos con este grupo. Él está pasando por la columna 00 y 01, que se representan de la variable A y la variable B. Bueno, ahora que identificamos las columnas por las que está pasando, tenemos que ver qué variable no está cambiando de esas dos columnas. Como vemos, tenemos A y B, que simbolizan lo que A simboliza el primer término y B simboliza el segundo término. Entonces vemos que A en las dos columnas vale 0 y B vale 0 y luego pasa a valer un 1. Entonces, ¿cuál no está cambiando? Tenemos que es A. Pero A, como está representando un 0, tiene que pasar como A negada. Entonces aquí en nuestra ecuación escribimos lo que es A negada. Ahora, ya que vimos lo que son las columnas, pasamos a lo que es la fila por las que pasa este grupo. En este caso vemos que solo está pasando por una fila,
que pues es la fila de 0 y 1 y funciona de la misma manera. C representa lo que es el primer término y D representa lo que es el segundo término. Bueno, como solo está pasando por una fila, vemos que pues los dos términos no están cambiando. Entonces utilizamos los dos términos. Vemos que C es igual a un 0, entonces pasamos como C negada y D lo tenemos como un 1, entonces pasa normal. Y como es la forma SOP, cada grupo tiene que estar multiplicándose las variables del grupo. Entonces así sacamos lo que es el primer grupo. Ahora nos vamos con lo que es nuestro segundo grupo. Vemos que en las columnas que está tocando este grupo es la 0 y 1 y es la única que está tocando. Entonces, pues los únicos valores que puede tomar A y B es 0 y 1. Entonces se pasan directo a lo que es nuestra ecuación. Tenemos que A está en 0, pasamos nuestra A negada porque es en 0. Y B es un 1, entonces pasa nuestra B normal. Entonces, ya vimos lo que son las columnas. Ahora las filas que toca este grupo. Igualmente, solo está tocando una fila, igual que solo una columna. Entonces se utilizan pues, los valores que toma esa fila, que en este caso vemos que es C1 y D0. C1 pasa a nuestra C normal y D0 pasa a nuestra D a ser negada. Entonces esto, pues así quedaría lo que es nuestra ecuación simplificada ya con el mapa de Karnoff de la ecuación que está en su forma SOP. Ahora, para la siguiente ecuación, tenemos que hacer lo mismo. Tendríamos nuestro mapa vacío, suponiendo, y pues lo vamos llenando. Pero ahora, como utilizamos la ecuación POS, tenemos que utilizar la función 2, o sea, los valores que toma la función 2. Tomamos lo que es el índice y nos vamos a lo que es la combinación. Vemos que en la combinación 0, F2 está valiendo lo que es 1. Entonces escribimos 1. En la combinación 1, vemos que F2 vale 1, se escribe un 1. En la combinación 2, vemos que vale 0, se escribe un 0. Y en la combinación 3, vemos que es un 1, se escribe un 1. Y pues esto con todas las demás. Y pues igualmente que en la anterior, los 1 los puse en color negro y los ceros en color rojo, pues para identificarlos mejor. Ahora, como estamos trabajando con la forma POS lo que utiliza son los ceros dentro del mapa. Como vimos, la forma SOP utiliza lo que son los unos dentro del mapa. Bueno, entonces aquí pues sería al revés, utilizamos los ceros. Y bueno, lo que tenemos que hacer es hacer grupos lo más grande posible. Entonces vemos que pues aquí podemos formar un grupo de toda esta fila. Entonces aquí tendríamos un grupo. Y después tenemos este cero que quedaría solo. Se puede utilizar también otro cero que esté dentro de otro grupo para armar un grupo. Entonces, el 7 y el 6 estarían armando lo que es otro grupo. Y pues con eso acabaríamos con todos los ceros que hay dentro de este mapa. Quedarían de la siguiente manera ya marcados. Este grupo y el grupo del 7 y el 6. Bueno, ahora para empezar tomaremos alguno de los grupos que tengamos. En este caso vamos a utilizar este. Vemos que las columnas por las que pasa este grupo solo es una, cuando A es 0 y cuando B es 1. Entonces, como ninguna de las variables está cambiando, se utilizan las dos. Tenemos que A es 0 y pasaríamos nuestra A negada. Pero ¿por qué aquí está como una A normal y no una A negada? Porque en la forma POS, al trabajar con los ceros, al final de tener nuestra ecuación, se negaría todo otra vez. ¿Esto qué implicaría? Pues que las variables que estén negadas pasan a ser positivas, por así decirlo, y las que están positivas pasan a ser negadas.
O sea que al final todo termina cambiando de símbolo, por así decirlo. Entonces, nuestra A negada, al ser otra vez negada, pasa como A positiva. Y nuestra B, que está siendo un 1, al ser negada, pasa como B negada. Entonces, como es solo esa la columna por la que está pasando, pues acabaríamos con lo que es las columnas para este grupo. Después pasaríamos con las filas que está tocando este grupo, que vemos que en este caso es la fila 1, la fila 1, 1 y la 1, 0. Entonces, como son dos filas, vemos que pues, las variables están cambiando. ¿Cuál no está cambiando? Es la C, que la C se mantiene en 1 en las dos filas. Entonces, esa es la que debemos de tomar. C1, o sea, C normal. Pero recordemos que se tiene que negar. Entonces pasa como una C negada. Y pues como es en la forma post, este grupo pues tiene que sumarse. Y pasaríamos a lo que es el segundo grupo, que pues como digo, es la ecuación post, es una multiplicación de los grupos. Entonces, para el segundo grupo, primeramente lo que son las columnas. Vemos que este grupo está tocando las 4 columnas que existen en nuestro mapa. Entonces vemos que pues pasa de 0 a 0, y luego a 1 y luego a 1. Entonces nuestra A está cambiando, entonces esa no la vamos a utilizar. Ahora, la B la tenemos en 0, en 1 y luego en 0. Entonces igualmente está cambiando, entonces no se utilizan. En este caso pues no vamos a utilizar ni A ni B, ya que pues está cambiando dentro de lo que es las columnas del grupo. Ahora, pasamos con las filas por las que pasa este grupo, que en este caso vemos que solo es una, que es cuando C vale 1 y D vale 0. Entonces, como están siendo constantes, pasan directo a nuestra ecuación. Como C es un 1, al negarlo pasa como una C negada. Y nuestra D, al ser un 0, es una D negada, entonces pasa como una D normal. Y pues así encontraríamos lo que es nuestras ecuaciones simplificadas. Para comprobar esto, utilizamos un software que se llama Logic 8. Bueno, para hacer las comprobaciones tenemos que ir aquí a File, New y en Kmap. Nosotros estamos utilizando 4 variables. Si en otro caso que la ecuación tuviera más variables, por ejemplo 6 variables, pues aquí se pondría el número de variables que están utilizándose. Y bueno, le damos OK y vemos lo siguiente. Aquí lo que tenemos que hacer es pues escribir, por así decirlo, nuestro mapa. Que bueno, si queremos escribir los unos, nos vamos aquí. Si queremos escribir los ceros, nos vamos aquí. Y bueno, después tenemos que pasar lo que es nuestro mapa que tengamos escrito o hecho en cualquier otra plataforma a Logic 8. Solo se da un clic y vemos que se muestra un 0. Entonces tendremos que poner todos los ceros que hay en nuestro mapa. Y bueno, esos serían todos los ceros que hay en nuestro mapa. Ahora, para poner los unos, nos vamos a esta opción y pues escribimos los unos que hay en nuestro mapa y quedaría de esta siguiente manera. Vemos que son idénticos. Ahora, para mostrar lo que es la ecuación ya simplificada, tenemos que ir a esta parte que dice Kmap. En esta opción, estamos utilizando lo que es la forma SOP, o sea, suma de productos. Y vemos que pues nos da una función que, como podemos observar, es la misma a la que nosotros llegamos calculando con nuestro mapa, que es A negada, C negada, D más A negada por B por C por D negada. Entonces con esto podemos observar que pues hicimos bien nuestro mapa de Carnot, que la comprobación pues es idéntica. Ahora, para nuestra ecuación en forma post tenemos que hacer lo mismo. Primeramente pues escribir lo que son los ceros y ahora lo que son los unos.
Y bueno, vemos que como ya son idénticos, ya podemos empezar a realizar la comprobación. Igualmente aquí en Keymap, en esta opción, y estamos utilizando la forma POS. Entonces seleccionamos productos de sumas. Y ahora comprobamos. Vemos que primeramente este tiene un grupo que es C negada más D. Como podemos ver, no, estos programas pueden darnos nuestras ecuaciones ya sean al revés o que los grupos estén intercalados. No siempre va a ser tal cual como nosotros lo calculamos, como puede ser con nuestra primera ecuación, que vemos que es idéntica, pero si nosotros observamos que tenemos los mismos grupos, por ejemplo aquí en C negada y C negada más D, vemos que este grupo está bien. Y el siguiente grupo tenemos que es A más B negada, más C negada, C negada. Entonces podemos observar que pues realmente son similares. Entonces nuestra comprobación pues está bien hecha. Por lo que podemos decir que pues nuestros mapas los hicimos bien. Y bueno, entonces ahora ya que tengamos nuestras ecuaciones simplificadas, lo que tenemos que hacer es el circuito de estas ecuaciones, que en este caso igualmente ya los había hecho también. Y bueno, aquí lo podemos observar. Tenemos para la ecuación SOP, tenemos el primer grupo que es A negada por C negada por D. A negada por C negada por D. Como es una multiplicación, pues vemos que está unida con un AND. Y después tenemos lo que es A negada por B por C por D negada. A negada por B por C por D negada. Y pues igualmente unidos a un AND. Y como es una suma, los dos grupos se unen con lo que es un OR que da a la salida. Y así quedaría pues lo que es nuestra ecuación simplificada en la forma SOP. Y bueno, para la forma POS es igualmente. Tenemos A más B negada más C negada. Tenemos un A más B negada más C negada. Como es una suma, pues se simboliza con lo que es un OR. Entonces las variables se unen a lo que es el OR. Y bueno, el segundo grupo, el segundo término, tenemos que es una C negada más D. Tenemos C negada más D. Y pues como es una multiplicación de los grupos o de las sumas, tenemos que se unen a lo que es un AND que da a la salida. ¿Por qué volvimos a hacer nuestros circuitos si ya los habíamos hecho? Bueno, pues esto lo hacemos para comprobar que pues realmente hicimos lo que es la simplificación bien, ya que, por ejemplo, si la salida en este es un 0, en este igualmente tendría que ser un 0. Si la salida aquí sería un 1, en este tendría que ser un 1. O sea, las salidas deben de ser lo mismo. Solo lo que cambia es pues esta parte que pues está simplificada a comparación de esta y esta igualmente. Esta parte está simplificada a comparación de esta. Y bueno, eso como lo vamos a ver, pues con lo que es nuestra tabla de verdad, que pues vamos a tomar solo ciertas combinaciones para observar que pues están funcionando. Vemos que para la combinación 1, las dos deberían de dar un 1. O sea que todos los LEDs deberían estar encendidos. Y bueno, la combinación 1 es solo de encendido. Bueno, me faltó arrancarlo y vemos. Tenemos que todos están encendidos, o sea, un 1 y un 1. Entonces, están funcionando bien. Ahora, para otra combinación, por ejemplo, en la 4, tenemos que ahora los LEDs en la parte de F1 deberían de ser 0 y en la parte de F2 los LEDs deberían de ser 1. Y vemos, en la parte de F1 son 0 y en la parte de F2 son 1. Están funcionando y pues similar los 4 circuitos. Bueno, ahora con otra combinación
Por ejemplo, en la combinación 6 vemos que los LEDs en F1 deberían estar encendidos y en F2 deberían estar apagados. Y vemos en F1 los dos LEDs están encendidos y en F2 están apagados. Como podemos observar, pues los circuitos de cada tipo de ecuación están siguiendo la misma lógica. Entonces, pues el trabajo que hicimos pues está bien hecho, ya que pues realmente lo que es esta ecuación